Jandro, ¿qué es un test de personalidad? ¿Para qué sirve el test de personalidad en la policía? ¿Qué detecta un test de personalidad? ¿Qué leches es el 16PFS? No me vale a mí mismo con hacer 18 test y ya está. ¿Qué puntos valora la Dirección General de la Policía? Y mediante psicología. ¿Por qué es importante un test de personalidad? ¿Quieres descubrir qué es lo que busca la Dirección General de la Policía para ser un buen candidato? Pues, atentos. ¿Qué es un test de personalidad? Es una de las pruebas que tenéis en la oposición para Policía Nacional. Junto con el biodata, se ponen los dos ahí y están aquí el psicólogo y el entrevistador ahí en esa entrevista policíaca a la que tenemos tanto miedo ahí analizando. ¿Qué rasgos tenemos punteros para darnos tralla? Al contrario que el biodata, pues lo dice su palabra. Test de personalidad. Son respuestas A, B, C. Normalmente suele ser sí, no, depende. Y ya está, no se complica mucho la vida. ¿Cuántas preguntas son? Aproximadamente de 150 a 300. Habitualmente suelen poner unas 185 o 180, pero vamos, que varía por ahí. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacerlo? Pues 20 minutos, media hora, 40 minutos, depende. ¿Tenemos que dejar alguna en blanco? No. Igual que el biodata, no dejéis nada en blanco porque ya sabéis que... ¿Y para qué sirve un test de personalidad? Pues para medir ciertos rasgos y ya está. A ver si tienes alguna tara o no la tienes. Valoración de rasgos psicológicos. ¿Y cuál es la importancia del test de personalidad? Pues encontrar un candidato correcto, un candidato ahí que pueda llevar un arma y se enfrente a unas situaciones ahí complicadas que se va a encontrar dentro de la policía. No vale cualquiera. ¿Y si tienes ahí una psicopatía ahí jodida, ¿Y si tienes esquizofrenia? ¿O si tienes ansiedad? Y te damos un arma encima. ¿Y si tienes tendencia al suicidio? Telita y temática para hablar en el canal, ahí abriendo el melón. ¿Y si normalmente estás bajo ahí apático? ¿O te sientes culpable por todo lo que haces y encima tienes un resentimiento que no te deja ni vivir? ¿O qué pasa si eres hipocondríaco también? Yo a ellos los llamo los mitocondrios. O si tienes fobias. Para eso está el test de personalidad y para detectar esas cosas. Las tarillas, que parece que no salen, pero salen. Sí. Hay mucha gente taradilla, Al contrario que con el biodata, que era coger ahí todas las preguntas y te pones un poquito así como a ver cómo las puedes responder y tal y cual. Con el test de personalidad la cosa cambia, porque cada uno tiene una personalidad, cada uno va a tener unas respuestas diferentes. Nos podemos poner aquí a hacer un test de personalidad, pero entonces es una locura. Es más, es que es lo que he hecho. Me he buscado uno ahí por internet y fíjate, me he encontrado con este. Lo que pasa es que este es un poco falso, porque claro, te pone ahí del 1 al 5. Hay 1 que no estás de acuerdo, 5 que estás totalmente de acuerdo, y lo vas a ir contestando hasta que llegas al 160 y pico, a ver, aquí. Así que bueno, y luego fijaros los resultados ahí, 5,87, ¿no? Bueno, pues oye, que más o menos estoy cuerdo. Porque no puedes estar en los extremos, no puedes estar ni cerca del 10 ni cerca del 1, porque eso es lo que ellos te van a valorar ahí negativamente. Pero esto es una puta mierda, ¿sabéis por qué? Porque resulta que me lo he vuelto a hacer. Y al hacérmelo de nuevo, he puesto todo ahí el 3 ahí a saco paco, le he dado otra vez a buscar y me ha dado un 5. Esto es una mierda más falso que Judas. Así que hay que ir a un psicólogo. Pero bueno, por lo menos así, si queréis os familiarizáis un poco con las preguntas. Suelen ser más o menos estas, aunque yo os digo, las respuestas son A, B, C. Normalmente sí, no, depende. ¿Puedo hacer yo un test de personalidad cualquiera así? Lo compro ahí y me lo hago, lo relleno, lo entrego ahí a una empresa de estas de test y ya está, ¿Cómo va eso? Pues no, Troch, no puedes, porque tienes que ser un psicólogo colegiado. Entonces una academia que no tenga psicólogos colegiados dentro es un poco rollazo, ¿no? Hombre, si una academia no tiene un psicólogo, que por cierto, dejo como detalle que Jurispol tiene 5... Ahí lo dejo caer. Pues puede, llegado el momento, pillar un psicólogo y hacer pasar a todos sus alumnos, pues por ese psicólogo y ya está. Porque él sí que tiene acceso para sacar ahí el test de personalidad, hacerlo, coger la plantilla, corregirlo y toda la hostia. Y luego que le saquen una movida así de gorda y entonces te psicoanaliza y te pregunta y te... ¡Ah! Y es en el momento en el que tenemos que empezar a hablar de la psicometría. ¿Qué coño es la psicometría? Pues muy sencillo, son los datos. Esto que sale por aquí, ahí. ¿Veis ahí que están 3 zonas? Hay una zona verde, hay una zona azul, una zona amarilla. Pues todo lo que despunta, chungo, ¿vale? Tienes que estar en la zona verde. ¿Ha quedado claro? Una evaluación psicológica y ya está, así de fácil. Son una serie de datos que son medibles. Joder, Jandro, ¿pero cuánto vale un test? Que yo lo pago, lo hago y ya está. Si el problema no es el dinero de lo que valga, entre 5 y 10 euros. El problema es que tienes que ser un psicólogo para que te lo den. Troch. Y ya con esa plantilla pues te detectan las patologías y los trastornos de personalidad que puedas corregir o no, para engañar o no a la Dirección General de la Policía. Muy difícil de engañar, un test de personalidad, Tiene tantas preguntas ahí que en alguna caes. Además, hay muchos tipos de test de personalidad, El más famoso es el del Raymond Cassel, que ahora os hablaré de él, porque desde 1943 para adelante ha estado ahí profundizando ahí en los 16 rasgos que dice él que son los mejores. Pero hay muchos tipos de test de personalidad y cada una de las empresas mueve y deriva y... es complicado. En 1943 el señor Raymond Cassel
en Illinois, le dio por estudiar la personalidad. Y dijo este hombre: la personalidad es aquello que nos define, nos dice cómo vamos a actuar ante una cierta situación. Y ante esa situación determinada, vamos a actuar de una manera o de otra dependiendo del perfil de personalidad que tengamos, definido por, entre otras cosas, 16 rasgos fundamentales. Esos 16 rasgos fundamentales que acabo de decir están marcados en el test 16PF de Raymond Cassel. Y otros tantos más que hay por ahí, pero el Cassel es el más famoso. Es el que empezó a mover el cotarro, el tío Cassel. ¿Qué mide el test 16PF de Raymond Cassel de 1943 de Illinois? Pues mide lo siguiente: mide la afectividad, mide que se tenga razonamiento lógico, que seas inteligente o no lo seas, mide la estabilidad, es decir, la fortaleza del yo frente a la debilidad del yo mismo. Bueno, en este caso la fortaleza del tú, porque yo ya pa' qué. Mide la dominancia frente a lo que es la sumisión, mide la impulsividad. Aquí yo creo que saqué buena nota. La conformidad grupal, pues ya sabéis, el superego, frente al débil. El atrevimiento, beso atrevido, ¿verdad? Pues eso también lo mide. La suspicacia, ahí para ver si tenéis o no tenéis confianza en vosotros mismos. La imaginación frente al pragmatismo. Hay gente que no imagina nada, que son pragmáticos. Qué pena, ¿no? La astucia, de eso sabe mucho la policía. Desgraciadamente también saben mucho los malos. La culpabilidad, o sea, a ver si tienes conciencia o no tienes conciencia después de haberla cagado. Oye, hay gente que hace un delito y no tiene culpabilidad ninguna. La rebeldía, frente a lo que es el ser conservador. Aquí lo llevéis claros, porque madre mía, para cambiar las cosas en la policía, Anda que no hay conservadores aquí dentro, me cago en 10. No se me malinterprete, no estoy hablando de política. Hablo de que no queréis que cambien las cosas, hostia. A ver si nos movemos un poco, joder. La autosuficiencia. Aquí salta si tenéis dependencia o no de alguna otra persona, ya sabéis. Aquí saltarán todos los independentistas. El autocontrol, con el autoestima o con la indiferencia ante las cosas. Y cómo no, por la tensión también. Y no es la tensión alta de la sangre, no, sino que os suba la tensión cuando os encontréis un marrón. Ahí, esa tensión. Y luego ya de aquí pasamos a unas movidas que se llaman dimensiones globales. Es decir, de estos estudios, de estas 16 movidas que acabo de decir, pues resulta que salen otras 4 más. Lo que denominan la escala de segundo orden. Aquí tenemos ya la introversión versus extroversión, ansiedad versus tranquilidad, susceptibilidad versus tenacidad y la dependencia versus independencia. Y frente a todo lo que acabo de decir, hay 3 valoraciones bastante interesantes. Mirad esto de aquí. Se valora incluso los estilos de respuesta. Si os fijáis aquí hay una parte que pone manipulación de la imagen. Eso significa si habéis respondido con sinceridad o no. O si tenéis en mente querer causar otra imagen de cara a unos intereses que tengáis. Pues todo eso lo detecta el test de personalidad, muy listo. Si queréis aparentar, si tenéis algún interés social, pues chunguillo lo tenéis, que esto... El 16PF la caña. Luego también detecta la infrecuencia. Que vosotros diréis, ¿qué cojones es eso? Pues eso es el azar, de que en una hayas dicho A, en otra B, en otra no sé, y no te he sentido. Pues si hay muchas de esas, chungo. Porque si te encuentras un huevo de esas, luego al final hay que analizar pregunta por pregunta. Y luego está la famosa canción de Oasis, aquiescencia, que esto significa pues todas las veces que habéis respondido de cara a una positividad en extrema. Tendencia a responder con extrema positividad. Ya os dije yo en el Biodata que siempre hay que ser positivo, pero no en extrema. Si respondes con extrema positividad, pues caes en una falta de sinceridad. Fijaros que esto es el test de personalidad, es que salta todo. Sobre todo si mientes en extrema. Así que tened cuidado y no habláis positivamente en extrema. Por eso es interesante hacerse un test de personalidad, por lo menos que saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Y hacerse el de Faber-Castell. Digo, el de Raymond Cassel. Y claro, lógicamente, pues no tiene sentido que haga como con el Biodata, que pongo un test de personalidad y me ponga a responderlo de arriba abajo, porque yo voy a dar unos resultados y tú, con otra personalidad diferente, con otros 16 rasgos diferentes y con otros globales también diferentes, vas a dar otros. Lo que tienes que tener en cuenta es que todo lo que se marque aquí en colorito azul o en colorito amarillo, ahí es donde van a ir todas las preguntas, porque lo verde da igual, ahí estás bien, ¿entendéis, no? Pues eso es lo importante. ¿Y qué cosas detecta el test de personalidad? Pues imaginaros agitaciones, ansiedad, estar bajos, tener desviaciones psicológicas, desviaciones sobre todo de conductas normales, incluso estar en contra de normativa social. ¿Entendedme lo que quiero decir? Ausencias de respuestas emocionales, o como la esquizofrenia, pérdida total de la realidad, hay que ya vemos y escuchamos voces y cosas. Lo importante es que tengáis en cuenta que todos tenemos esos valores, pero tenemos que mantenerlos en un 5.
Es decir, yo tengo miedo a veces. El problema sería que tuviese miedo siempre. Yo hay días que no duermo bien. El problema sería que no durmiese bien nunca. Yo hay días que, coño, me da ansiedad, joder. Digo, me cago en día a ver si esto se arregla o no se arregla o tengo preocupaciones. El problema sería que estuviese siempre con ansiedad y siempre con preocupaciones. Estás irritable, comes a deshoras, estás aislado. El problema sería si eso es constante. ¿Entendéis? Vuelvo a lo de siempre. Claro que hay veces que alguno comemos solos, o dormimos mal, o estamos irritables. Pero nos dura un día, 2, una semana. Pero no siempre. ¿Tienes fobias? ¿Tienes unas fobias que lo flipas? Ya lo sé. Y cuando te encuentres cosas en el trabajo, por ejemplo, un fallecimiento de un niño o algo así que te afecte a la patata, pues te lo vas a llevar a casa y lo vas a contar a tu mujer y se lo vas a contar a tu familia y te va a causar un puto trauma porque somos humanos. El problema es si eso te desestabiliza emocionalmente y te afecta luego en el resto de tu vida cotidiana de tal forma que dejas de ser ya un humano y te vuelves un ¡alien! Lo que llaman la fatiga del alma o el sufrimiento irracional. Y de todo esto que acabamos de hablar no lo puede valorar Jandro Lyon ni os puede decir responded aquí esto y esto y lo otro, porque cada uno tiene su personalidad. Y eso es lo que va a valorar el psicólogo en la entrevista que vosotros tengáis de cara a la oposición de la Policía Nacional. ¿Tiene usted miedos ante la legalidad vigente? Y yo diría, la legalidad vigente a tope. Y el independentista diría, legalidad vigente una puta mierda. Cada uno tiene su personalidad y su afrontamiento ante las situaciones y la vida. Ya lo dijo Raymond Castell. Y poco más, tronquitos. Espero que os haya ayudado y os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que en este cabezón que sale por aquí, pincha y te puedes suscribir o puedes ir a verte otro vídeo que sale por aquí. Recordaros a todos que en la descripción del vídeo tenéis la taza por la equiparación por si queréis apoyar al canal. Como siempre, espero haberos ayudado y más adelante empezaremos a hablar un poquito así de las entrevistas personales y esas cosas. Ojalá os guste. Ya sabéis que se os quiere mucho, tronquitos. ¡Mua!